¿Qué hay, familia? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Para quien no me conozca, soy 100% Motorrider y hoy empezamos, sí, de donde veis, aquí en las pistas donde se realizan el carnet A2 en la zona del Maresma, y hoy os voy a dar 3 tips para que os facilite la obtención de este carnet A2 que todo el mundo dice o que comenta que cuesta tanto sacar. Entonces, el por qué es tan difícil sacarse el carnet A2, entonces hoy os voy a explicar el por qué. Entonces, ya sabéis, después de la intro. Bien, como os comentaban, hoy empezamos desde aquí, donde se realizan las prácticas del carnet A2. Como podéis ver, están aquí haciendo ese circuito. Entonces, hoy os voy a explicar un poco, todo el mundo ya sabe, ya debe haber mirado, de qué consiste el carnet A2, pero os haré una pincelada rápida y luego entramos en materia y os digo sobre mi honesta opinión el por qué es tan difícil sacarse este carnet A2. Y os voy a dar 3 tips que creo que son realmente muy importantes. A mí precisamente me fueron muy bien y creo que es oportuno trasladarlo a vosotros, a todos aquellos que estáis ahí metidos en este tema, tenéis ganas o que queréis, estáis pensando en sacaros el carnet A2. Entonces creo que esto os puede ayudar y mucho. Y nada, arranco la bestia y empezamos y os explico. Bien, pues todo empieza desde aquí, la cual lo primero que os tengo que decir es que el carnet A2 pues consta, una vez que tienes la teórica, evidentemente, pues tienes que venir aquí a este circuito. Siempre hablo desde en el circuito donde se hacen el examen aquí en la zona del Maresma. Entonces, una vez que tienes la teórica, vienes aquí y empiezas a hacer las prácticas. Entonces, ¿de qué consiste? Aquí nadie te viene a enseñar cómo conducir una moto. Simplemente tienes que aprender a hacer este circuito. Sepas o no sepas ir en moto, la cuestión es saber hacer el circuito. ¿De qué consta? Pues nada, tenéis ahí, dependiendo del carnet que vayas a sacar, pues tenéis una zona o no. Pero como vamos a hablar hoy con el carnet A2, entonces empieza desde unas balizas. Bueno, el primer ejercicio que os hacen hacer es la L, es mover la moto, hacer una figura, una forma de L en parado, en motor parado. Entonces es mover, te tienes que hacer mover la moto dentro de unas líneas sin tocarlas, es hacer un movimiento en L y nada más. Empezamos con una zona de obstáculos, hacer un slalom, ¿de acuerdo? Tienes 2 líneas paralelas, uno en cada lado, y unas balizas donde tienes que hacer ese zigzag sin tocar, sin poner el pie. Tienes una sola oportunidad y tienes que hacer ese slalom sin pasarte de las líneas y no hacer más de 2 pies. Una vez que haces el slalom, tienes que hacer una aceleración, poner de segunda a tercera y te encuentras una línea final donde tienes que hacer una frenada de emergencia sin tocar la línea. Una vez pasas este primer ejercicio, pasarías al slalom rápido, el cual hay un slalom también entre conos, una curva y luego una aceleración donde también tienes un slalom. La particularidad de este último ejercicio es que tienes un tiempo para hacerlo. Creo que están sobre unos 25 segundos y nada, es simplemente hacer esto en el menor tiempo posible, sin superar estos 25 segundos y sin tocar ninguna línea, sin tumbar ningún cono. Entonces, lo que os digo es hacer este ejercicio, hacerlo, practicarlo tantas veces como os sentáis seguros, porque es un ejercicio, ya os digo, no os van a enseñar a conducir una moto, sino os van a enseñar, o tú tienes que aprender a hacer ese circuito en concreto, nada más. Entonces,
aquí viene un poco la pericia de cada uno, los nervios, tal, pero lo que sí, el primer consejo que os doy es que hacer las prácticas tantas veces como creáis conveniente, donde veáis que estáis completamente seguros, que lo hacéis sin ningún tipo de problema, que vais sobradísimos y con mucha confianza. Para un momento aquí, ¿cómo se nota? Hoy es sábado, hace un día de calorcito. A ver aquí, ahí está. Y la gente aquí en las terracitas. Entonces, esa primera zona, lo que os decía, que me voy por las ramas. Yo creo que tenéis que hacer las prácticas tantas veces como os creáis conveniente, que estéis seguros. Y una vez, ya os digo, es cuestión de que la gente pueda hacer 15, 20, 5 prácticas. Luego os diré mi caso personal, si aprobé a la primera, cuántas prácticas hice. Todo esto os lo diré, os lo diré al final del vídeo. Pero la verdad es que sí, tenéis que hacer prácticas. Podéis decir que es un peñazo, puede ser un peñazo o no. Yo creo que dentro de lo que cabe no está, para la gente que no ha empezado, que no ha cogido nunca, uy, está un mosquito que hay por aquí, para la gente que no ha cogido la moto, se le puede hacer un poco cuesta arriba, pero no hay nada imposible, nada, con ganas. Evidentemente hay que dejarse un dinero, porque cada autoescuela pues pone ese precio a las prácticas. Y nada, es con ganas, esfuerzo y estar seguro. Entonces, una vez que haces esta primera fase de circuito cerrado, llegaría el día del examen. Ya os digo que tenéis que estar realmente seguros. Y una vez que pasáis este primer tramo del circuito, si lo aprobáis, pasarías a circuito abierto, la cual es circular por ciudad. Aquí ya es donde viene un poco más la zona más complicada, porque entran muchos nervios, hay tráfico, etcétera. Bueno, hay muchos factores que pueden influir a que ese día pues te salga redondo o no. Entonces vamos a entrar precisamente en ese segundo... Oh, se me para la cámara. ¿Por qué se para la cámara? La 360. Oh, qué cabrona. No te pares. Dale ahí otra vez, hombre. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a explicar. Os voy a dar esos 3 tips que creo que son fundamentales para encarar ese examen de circulación abierta, ¿vale? Específico, vamos a hablar de la circulación abierta. Circuito cerrado es cuestión, chicos, de que tengáis confianza, que os salga todo eso tranquilos, lleguéis el día del examen con tranquilidad, visualizar, intentar de ser los primeros, no dejaros llevaros por los fracasos que podéis tener con los chicos, con los alumnos que van por delante vuestro. Enfocaros con lo vuestro. Una vez paséis ese primer tramo, llegaremos a vías abiertas y os voy a enseñar esos 3 tips y os voy a enseñar el circuito que hice en su día. Ahí va el primer tip. Primer consejo que os doy a toda esa gente para el carnet A2. Y el primero es intentar de ser los primeros. Sí, no dejar, si podéis, siempre os digo si podéis, o decírselo a vuestro profesor de la autoescuela, que queréis ser el primero en salir desde el punto cero. Porque recordar de que el primer alumno que coge la moto, que empieza las prácticas, sale desde el punto de donde está el circuito. Entonces es evidente, si vosotros ya habéis hecho las prácticas de circuito abierto, siempre habéis salido desde el mismo punto, es decir, desde el circuito, con lo que salís con ventaja, porque os lo conocéis todo, realmente es la zona, os la conocéis muy bien. Por eso creo que es muy bueno ser de los primeros en coger la moto y hacer el examen. Yo en su día lo hice
creo que éramos 1, 2, 3, creo que éramos 4 alumnos, y el profesor pues preguntó, bueno, ¿quién quiere ser el primero? Y me lancé y dije, yo. ¿Por qué? Por eso, porque no quería que me influyeran el resto de alumnos, estar en el coche de atrás. Ya sabes que uno se puede poner nervioso, te crea un poco ahí la incertidumbre, dónde me va a tocar, no sé qué. Oye, partir desde cero. Por eso os digo, el primer consejo creo que puede ser muy muy importante, ser los primeros en salir y empezar el examen. Entonces salí desde aquí, donde hemos empezado, me dijeron gira a la derecha, pam, todo por aquí. En mi caso, voy a bajar un poco la visera. En mi caso, el instructor quería, ya nos lo dijo previamente, que lo que quiere es que sea una circulación fluida, que no vayamos lentos, evidentemente siempre dentro de los límites de velocidad de la vía. Pero eso de que tengas una vía que te marque a 30 o a 40 y que vayas a 10, pues eso, pues no, dijo que no, que lo tendría, que sería uno de los puntos que estaría observando. Entonces, ole, esta ninja. Entonces, ya sabéis, cuando vayas a hacer la circulación, ir un poquito fluidos, con alegría. No os paséis, porque si nos pasamos, nos subimos arriba, podemos liarla, pero siempre con una velocidad un poco alegre, mirando a nuestro alrededor, intermitentes. Vale, otro punto que nos dijo, porque yo al principio salí un poquito más nervioso, es los pasos de cero, a paso de peatones. Si vemos que en una vía hay un paso de peatones y que no hay nadie, dice, no hace falta que disminuyáis la velocidad, tirar. Entonces yo hice la primera y cuando veía, creo que venía por aquí, sobre todo otro punto que ahora me he acordado, los intermitentes. Cuando pongáis los intermitentes, recordad de sacarlos, es importante. Aquí, pues lo que os comentaba, cuando estábamos en una vía y había un paso de peatones y no había nadie, porque lo ves, que no hay ningún... Se me está marcando... Hostia, ¿qué coño le pasa a la Insta? No le pasa. Lo mismo se queda sin grabar. Aquí el stop, está claro. Siempre el stop 2-3 segundos. Mirad que no venga nadie y catacrack. Seguimos. Vale, entonces, en esta vía que vemos paso de peatones, el tío nos decía, oye, no disminuyes la velocidad si ves que no hay nadie. Entonces, ese es otro punto a tener en cuenta. Vale, la velocidad pues adecuada a la vía, no hay nadie, pues no aminorar la marcha. Entonces yo iba tranquilo. La verdad es que iba tranquilo porque como toda esta zona me la conocía, ya la había hecho con mi profesor de autoescuela. Entonces, lo que os digo, partís desde un punto bastante cómodo porque lo conocéis, más o menos los alrededores de donde salgáis, lo habéis hecho cualquiera de las calles, con lo que es fácil. Vamos a ver si continúa grabando. Es fácil saber por dónde vas y lo que te puedes encontrar. Los semáforos, las rotondas, todo esto lo tienes bastante controlado, con lo que en ese aspecto vas tranquilo. ¡Epa! Entonces, por eso os digo que el salir el primero os da esa pequeña ventaja. Segundo tip que os doy: el primero, recordar salir el primero. El segundo, os diría, a mí me fue muy bien ir tranquilos. Hay que ir con una visión.
creo que los nervios siempre nos pueden hacer una mala pasada, a todos. Otro aspecto es que, coño, pues que se te cruce alguien, a todo el mundo le puede pasar eso, ¿no? Pero hay que ir tranquilos, relajados y previamente hacer un ejercicio de visualización de que vayáis mentalizados a lo que vais. No esperéis, bueno, tendré suerte, a ver si no me viene aquí el tal y que cual, no. Vamos a ver, aquí la rotonda esta, que siempre se lían. Entonces, todo esto es lo que me hizo hacer el tío, el examinador. Aquí, por ejemplo, no había tanto tráfico y no había nadie. Entonces, empecé a darle un poquito. Y ese fue también un poco, vamos a decirlo, un poco puñetero, un poco puta. Y me preguntó, oye, en esta vía, ¿a qué velocidad puedes ir? Yo creo que allí, en ese momento, y dije, ¿qué es lo primero que vi? El arcén. Dije, hostia, hay más de 1,5 metros. Digo, yo recuerdo que por aquí se puede ir a 90. Pero si os habéis fijado, en la entrada justamente, pasado el semáforo, hay una señal que pone 80. Con lo que yo le dije, a 90. Y creo que ahí, no sé si me puso falta leve o no. La cuestión es que, bueno, fue simplemente una pregunta, ¿no? Y creo que en la velocidad real del velocímetro de la moto no superé esos 90 ni de coña. Pero lo que os vengo a decir es que el tío, pues le molaba que la circulación fuera fluida. Por eso os digo que intentar del día del examen ir tranquilitos y con seguridad. Vale, entonces me hizo seguir recto, con lo que todo esto ya lo sabía hacer, lo conocía. Ya, vamos para allá. Vale, entonces intentar no fliparos a las curvas, ¿vale? Eso de mover el culo, abrir un poco la rodilla, olvidaros de eso, olvidaros de eso, porque puede interpretarlo como una conducción un poquito más agresiva. Entonces, sentados, aquí evidentemente ya entrábamos en esta zona donde se podía dar un poco más de velocidad, y el tío lo dijo, oye, bueno, no me dijo nada, esto me lo dijo al final, que os lo comentaré. Entonces aquí, como sabía que es una especie de autovía, se puede ir hasta 120, con lo que al carril derecho el tío no me decía nada, con lo que yo interpretaba que había que seguir recto. Y aquí pues empecé a darle, iba mirando a 100, 110, creo que llegué a 100, no llegué a los 120. Y entonces, como os vuelvo a decir, como conozco esta zona, porque he salido el primero y siempre con las prácticas del instructor nos hemos movido por estas zonas, yo sabía que tenía varias opciones. Ahora aquí me viene una salida que nos indica que nos vayamos hacia Dosrius, la zona del túnel, la zona de Parpens, o podía dar la vuelta hacia Argentona, que es la localidad que está aquí al lado. Con lo que dije, o eso, o me hacía salir o me hacía tirar recto, que entonces continuábamos, íbamos ya para la zona del túnel. Con lo que yo sospechaba que pensaba, digo, este me va a hacer salir. Con lo que adelanté un coche con una velocidad un poco alegre, y en el momento que vi la salida me puse al carril de la derecha, y efectivamente el tío me dijo, tome la primera salida que encuentre. ¡Pam! Esta de aquí. Hay que recordar, pues aquí hay el radar. Y nada, metros antes de llegar, indicas, bueno, yo creo que
todavía no puse el intermitente, porque quedan aún a distancia. Pero aquí ya empecé un poco a minorar la velocidad, y aquí ya ¡pum!, puse ya el intermitente. Aquí veis que ya, aquí es donde viene un poco, todo esto me lo decía el profe, cuando, perdón, el de la autoescuela, mi profe, sí. Oye, pues vigila aquí, ves, a 80, aquí hay que ir aminorando, con lo que os vuelvo a comentar, como ya había hecho toda esta zona, he salido el primero, iba con tranquilidad, porque os puede pasar que si salís más tarde, vete a saber dónde coño le da al instructor de llevaros. Lo mismo os lleva por una zona que nunca habéis ido, que no conocéis, entonces estáis más perdidos ahí, que estáis perdidísimos. Con lo que aquí, aquí no me dijo nada el tío, dije ya está, este me lleva para la zona de las curvas. Y efectivamente, pues por aquí era un día entre semana, la verdad es que había poco tráfico, también tuve suerte. Y aquí pues un poco alegre. Lo que sí, como ya había hecho toda esta zona previamente antes en una de esas prácticas con el profe, me decía, oye, si se circula por aquí hay que ir con un poco de alegría, ¿de acuerdo? Va bien porque es subida, o sea, bien, pero sobre todo, ¿veis esto? Los ciclistas. Dice, en el momento que tú vayas a coger una curva, dice, la curva un poquito alegre, pero con cuidado porque te puedes encontrar el ciclista. Y entonces ahí es cuando te puede penalizar. Ahí está, ¿ves? Aquí, por ejemplo, lo que he hecho, me hubieran machacado, porque no he puesto el intermitente, me lo he encontrado de frente, malo. Pero la verdad es que ese día me encontré un ciclista, y creo que era en una zona de estas más en línea recta, con lo que puse el intermitente, lo adelanté sin problemas y con tranquilidad. Aquí esperamos, no hay nadie, intermitente, patapam. Y yo iba ahí mirando, evidentemente pues llevas ahí el auricular, donde el tío no me iba diciendo nada, y yo iba un poquito así alegre, iba tranquilo, pero es que por eso os digo que para mí el tip principal que tuve fue el salir el primero. Esto es lo que ocurre salir un sábado. Que te encuentras a Dios y a la madre aquí con los ciclistas. Oye, que tienen su derecho, ¿no? Pero esto puede ser un problema aquí. Vas un poquito alegre, te encuentras aquí el coche frenado, Nacho, y te lo comes, pero rápido, ¿eh? Mira ahí, venga, que vamos a saludar. ¡Vamos para allá! ¡Bien! ¡Vamos! Y nada, pues era continuar y nada, con seguridad. ¿Por qué? Porque conocía esta zona. Vuelvo a repetir, entonces yo creo que, como os digo, yo creo que es el tip más importante. Y aquí pues estamos llegando ya a la parte de arriba del Coll de Parpens, con lo que aquí sabía que no me haría girar, porque aquí no lleva, creo que lleva una urbanización, o sea, yo creo que no. Uy, que me entra. Y aquí entonces me dijo, aparece cuando pueda, patabón. Y nada, creo que me metí por aquí adentro y aparqué por aquí, y aquí es donde hicimos el cambio.
Con lo que llegué aquí, oye, yo estaba seguro que lo que había hecho, pues dentro de lo que cabe, era muy correcto, porque estaba tranquilo, conocía la zona, ¿qué hay? Realmente era muy buena. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Estás grabando? Sí. Perfecto. Mira, si ya me veo. Sí, llama aquí. ¿Qué hay? Bien, aquí buscando gente para, no sé, pues para seguir ruedas o algo así, lo que sea. Bueno, han pasado aquí 4 BMWs gordas, pero que esas tiraban. No he visto a nadie más. ¿Qué venís? Hay poca gente hoy, parece. Sí, pero hay mucho ciclista, eso sí. Claro, eso sí. Hoy sábado está a petar. Sí. Muy bien, muy bien. Pues no sé, ¿qué venís? ¿De La Roca, puede ser? Sí, venimos de las de Orius. Sí. Sí, podéis cogeros, podéis ir para la zona de Dos Ríos. Sí que hay. No, ¿No? muy difícil. ¿Sí? Ah, pues nada. ¿No os preocupéis? ¿Qué es para YouTube? Sí, Perfecto. sí, sí. Si me dices tu canal, te sigo ahora mismo. Claro, 100% Motorrider. Ah, pues perfecto. Genial, muchas gracias. Bueno, no seas mal, Vaya muy bien, encantado de conocerte. Igualmente. Venga, hasta luego. Bueno. Pues qué bien, ¿ves? Lo que decíamos, las salidas, siempre en este mundillo había la 125, la R1, y luego había la Scoopy. Que bueno, muy bien el chaval, también. Muy bien el chaval, con ganas. Bueno, pues es motero, es lo que decimos. Aunque no lleve una moto de marchas, pues el tío le mola ahí salir con su amigo, pegarse unas curvitas y a disfrutar la mañana del sábado. Y encima, pues se suscriben al canal, pues ¿qué más se puede pedir? Qué bueno. Bueno, pues lo que os comentaba. Ese fue... Bueno, a partir de ahí cambiamos. Entró otro chaval más jovencito, a partir de aquí lo cogió y lo llevó por otra zona. Pasaron el resto, que creo que éramos 4 en total. Pasaron los otros 3 y nada, al final finalizamos el examen desde el mismo punto de salida, desde la zona de prácticas. Entonces, al final el instructor nos dijo, bueno, no nos dijo si habíamos aprobado o no, pero un poquito todo se sabía. Hubo uno que se equivocó, entró en una zona de dirección prohibida, o sea, ese ya... En el momento que se equivocó le dijo, bueno, voy a poder salir y volvemos. Y el chaval se cabreó. Bueno, normal, ¿eh? Yo entiendo que en estas circunstancias pues te puedes... A ver, te puedes cabrear y bueno. Y estaba claro que pues que ese chico pues suspendió. Los otros 2, uno de ellos... creo que pues, para finalizar, ¿vale? Entonces os he dicho si en cuántas veces aprobé o no. Os tengo que decir que el examen teórico lo aprobé a la primera. Que por el tema del examen teórico os tengo que decir que simplemente es, oye, hacer textos y textos. Hoy en día que hay las aplicaciones, que todo puedes hacer online y tal, yo creo que es perfecto, es muy fácil. Estés donde estés, sacas el móvil, pum, entras y te haces, yo qué sé, 5 textos en cuestión de media hora. Sí, tuve la suerte y aprobé el teórico la primera. El circuito, el examen del circuito, os tengo que decir que hice un fallo en el slalom, el primer slalom que hay, que para mí es el más complicado. El primer tramo hay una zona de slalom, ahí puse un pie y dije, me cago en todo, que se menean, y el resto pues lo hice bien.
Ya sabéis que en el primer tramo, si lo hacéis, lo superáis, os dejan pasar para el siguiente tramo, que es el tramo de cronógrafo con tiempo, esos 25 segundos para hacer el circuito. Y una vez que pasas allí dices, vale, he hecho la primera prueba, la he superado, quedaría la segunda, que la segunda yo entiendo que es más fácil, y también la probé, con lo que el examen de circuito también lo aprobé a la primera. Os tengo que decir que la autoescuela donde me saqué el carnet, la moto que hice las prácticas no era una moto más convencional, era un poco más, vamos a decir, un tipo de motocross. La moto era muy ágil, la podías maniobrar muy bien, y eso creo que el profesor lo decía, no te guíes por el aspecto de la moto, porque yo me esperaba ahí la moto más molona, de decir, coño, me voy a sacar el A2, yo quiero tener ahí una moto guapa. Y no, cuando me enseñó esta, cuando me dio la moto para practicar y hacer el examen, dije, ¿y esto? Y me dice, no te engañes, porque esta moto va muy bien, es muy ágil, y es muy fácil de llevar, con lo que si tienes un poco de equilibrio, dice, no tendrás ningún problema. Y joder, pues tuvo toda la razón. Del examen de circuito abierto, vamos a salir aquí un momento, ya acabo de comentar. Os tengo que decir pues que finalmente pasé al circuito, como os comentaba, pasé el examen de circuito cerrado a la primera, pasé al circuito abierto, que es lo que os he explicado hoy, y sí, aprobé a la primera. Entonces, resumiendo, creo que mi experiencia con el carnet A2 fue buena. No me llegué a gastar mucho dinero porque no es para pegarme el vacileo, pero creo que hice no más de 6 prácticas. Me veía con confianza y dije, me tengo que lanzar, y me salió bien, ¿vale? Entonces, lo que sí, el tercer tip que os tengo que dar es que no dejéis de intentarlo, por muchas veces que falléis, que veáis que esto es una mierda, que me cuesta un huevo. Sí que os puede costar, sí que os puede tocar mucho el bolsillo, porque sé que no es barato sacarse hoy en día el carnet de moto, y más con todas las pegas que les está poniendo los de nuestros amigos de la DGT. Y que eso ya hablaremos, porque ya sabéis que están poniendo el tema más complicado, sobre todo con otros carnets que entraremos. Entonces, lo que os digo, no os desaniméis. Yo he podido, muchos de vosotros también habéis podido, y habéis visto que había mucha gente ahí haciendo prácticas y que está ahí pum pum a piñón, con lo que os animo a que si estáis o tenéis intención de sacaros el carnet, no lo desaprovechéis y vayáis a por eso. Sin más, un saludo, un abrazo. Un saludo para esos los chicos nuevos suscriptores, muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.